Muy buenas noches a todos. Eh, Lamento dar esta clase tan temprano, sin tanto aviso, sin avisar tanto. Lo que pasa es que, bueno, pues estoy haciendo algunas modificaciones en mis hábitos. Creo que es necesario para mí en ese momento empezar a levantarme un poco más temprano y se me está complicando dar la clase tan noche. Los cambios son más duros para mí todavía porque nosotros acá en el estado de Quintana Roo tenemos todavía el horario pasado. Entonces yo sé que, por ejemplo, en la Ciudad de México cambió, ¿no? Eh, Cambió el horario, se adelantó. Ahorita creo que son las 7 de la mañana, 7 de la noche, y acá pues, ya son las 8:30, y entonces como que se complica que yo dé las clases tan noche, ¿no? Y además también de que están dando otras clases, Diego, que Diego, que están dando clases Osvaldo, que está dando clases Henry, Leo, o sea, que hay más personas que están dando clases, y entonces se va complicando un poco más, ¿no? Que yo pueda dar las clases a la hora en la que lo solía hacer. Entonces, estoy viendo ahí la manera de quedarme con un horario más o menos como por esta hora, como a las 8, para que pueda dar la clase bien y además me permita poder descansar más temprano para poder levantarme más temprano, ¿no? Pero bueno, yo sé que también de todos modos, no toda la gente está en la Ciudad de México y también hay mucha gente pues en todos lados, ¿no? En Colombia, por ahí en Chile, en todos lados. Entonces, bueno, vamos a ver si se puede hacer en este tipo de horario y si no me avisan. ¿Ok? La clase del día de hoy va a estar bien chida. Es algo que yo creo que es muy importante para, para el momento de la entrada, para el momento de saber cuándo entrar y cuándo no entrar, cuando estamos teniendo un rompimiento y cuándo no entrar, ¿no? Es bien importante toda esta parte, les va a servir un montón. También vamos a hablar acerca de cómo cortar las pérdidas antes de que sean mayores, de que la pérdida sea mayor. Les va a gustar mucho también este tema. Y pues bueno, vamos a comenzar. Eh, Gracias ahí, por ahí dicen pues que sí les queda bien. Dice que en Chile les conviene, ¿no? Porque creo que son las 10:30. Dice Luis Murrieta que son las 10:30 ahorita ya. Creo que en Argentina también les conviene este horario. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. Un gustazo tenerlos a todos por acá. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a dar, el tema que vamos a dar va a ser acerca vamos a hablar de los breakouts, y vamos también a hablar de los fake outs, y vamos a hablar acerca de cómo hacer menores tus pérdidas, ¿ok? Y pues cómo entrar, ¿no? Cómo entrar en los breakouts y los fakeouts. Vamos a poner entradas de bajo y alto riesgo. Vamos a hablar de esos temas, los vamos a ocupar ahorita, van a ser temas que vamos a ocupar, está bastante interesante, como te decía. Primero que nada, pues voy a definir algunos conceptos para que se pueda entender bien, ¿no? Todo, la onda. Recuerda que habíamos dado en las clases pasadas, en las clases pasadas hablábamos de diferentes temas que son muy sencillos, son conceptos muy, muy simples, pero pues, que los tienes que tener así súper claro, ¿no? Uno de ellos es la estructura de mercado, ¿ok? La estructura de mercado, vamos a hablar acerca también de los soportes y las resistencias, y básicamente esos dos temas, ¿no? O sea, estructura de mercado y soportes y resistencias. Entonces, primero que nada, quisiera hablar acerca de cómo el mercado, como tú lo viste en las otras clases pasadas, en ciertos momentos, o sea, más bien todo el tiempo se está moviendo de la misma forma, ¿no? O sea, el mercado es fractal todo el tiempo. Cuando tú ves por ejemplo, ves esta tendencia, ahorita estamos viendo el mercado en 30 minutos, ¿no? En velas de 30 minutos. Entonces tú ves este impulso, tú lo estás viendo como tal,
Y pues tú puedes decir, bueno, pues es una tendencia, está conformado por varias velas de 30 minutos. Pero en realidad, si tuvieras en una temporalidad más grande esta vela que está pasando aquí, o sea, si tú, por ejemplo, por decir algo, tomaras en cuenta desde aquí hasta acá, esto podría ser una vela, ¿me explico? Una vela a lo mejor de 2 horas o de 4 horas, ¿no? Por decir algo, ¿no? O, bueno, en el caso de que son 30 minutos, pues creo que es mucho más, ¿no? Mucho más, porque una vela, una hora serían 2 velas, ¿no? Serían 1, 2, 3, 4, 5, quizás un día completito, ¿no? Toda esta tendencia. Entonces, si tú lo vieras todo en una vela de un día, pues verías nada más una vela, una barra, ¿no? Una barra alcista. Pero te acercas un poco más y ves velas. Y si te acercas todavía más, cada una de estas velas que estás viendo aquí, pues también son tendencias, ¿no? Tiene su subida, bajada. Entonces, todo esto, todas estas, cada una de estas velas y cada una de estas tendencias tiene una peculiaridad que se mueve casi siempre haciendo una estructura. La estructura que le llamamos nosotros estructura de mercado, que sería básicamente que es como si hicieran unas escaleritas, ¿no? Como que van subiendo, bajan tantito, vuelven a subir, bajan tantito, vuelven a subir y así se la llevan, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, te digo, la tendencia lo hace, pero al mismo tiempo cada vela tiene su propio alto y su propio bajo. Entonces, para la forma en como actualmente yo estoy haciendo trading, es importante saber que cada una de estas velas, como te decía, pues tiene su alto y su bajo, y una vez que se forma una vela, la siguiente vela, al mismo tiempo también, para que siga siendo alcista, necesita respetar los últimos altos y los últimos bajos. O sea, fíjate, si esta vela, por decir algo, fíjate aquí, mira, lo que quiero decir es esto. Si esta vela se formó aquí, fíjate, ve, esta vela bajista, al formarse, formó un bajo, ¿ok? Formó un bajo y este bajo rompió fíjate, esta vela bajista rompió este bajo que está aquí y rompió este bajo que está acá y formó este bajo, o sea, se formó o sea, fue más abajo todavía, ¿no? De lo que normalmente estaban yendo estas. Al formarse, nos está diciendo que viene ya una tendencia bajista, o sea, que va a empezar a bajar. ¿Cuándo se confirma que va a bajar, que va a seguir bajando y que la estructura bajista va a continuar? En el momento en el que pasa esto, en el momento en el que la siguiente vela, en el momento en el que la siguiente vela no supera este alto y al contrario de no superarlo, lo que hace es bajar más y forma un bajo más bajo, que sería este que está acá, ¿no? La mecha formó más bajo. ¿Qué quiero decir con un bajo más bajo? Pues que simplemente bajó más, o sea, que rompió el último bajo que se había formado, el último límite al que había llegado, todavía bajó más, o sea, formó un bajo más bajo, ¿no? A ver, espérame un segundo, como que me está metiendo ruido el WhatsApp. Ok. Entonces, al formar un bajo más bajo, simplemente lo que está haciendo es hacer una estructura bajista, está bajando cada vez más. Si tú lo vieras si tú le hicieras zoom, si te acercaras, pues verías una estructura, ¿no? Como bajó más, estuvo bajando, ¿no? Durante un cierto tiempo. Cada vela es de media hora. Cada vela es de media hora, ¿no? Entonces tuvo media hora bajando, pum, 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 haciendo estructura. Ahora, después de que hace eso, si te das cuenta, pasó algo extraño, pasó algo interesante. ¿Qué fue? Que una, se formó una vela, ¿ok? Y esta vela tiene una peculiaridad, si se dan cuenta, a ver qué le pueden ver a esta vela que está aquí. A ver, díganme, a ver ahí, a ver si me están poniendo atención de lo que estoy diciendo. ¿Qué está haciendo esta vela que está aquí? Ay, espérame, ¿cómo que está? Por ahí Luis dice que indecisión. Sí, es indecisión. Muy bien, dice, respetando una zona. Ok, bajo más alto. Ajá. Tiene que ver con la estructura de mercado. Sí, exactamente. Lo que hizo, sí, se quedó sin fuerza, ya no siguió bajando. Pero mira, lo que pasó fue aquí, observa esto. Este bajo, ya viste voy a acercar más porque quiero que noten bien los detalles. Checa, ¿qué fue lo que hizo aquí? El precio había bajado hasta esa flecha, donde está esa flecha. ¿Ya viste? Ahí bajó, por si no lo alcanzan a ver. Bajó hasta ese punto
Y la siguiente vela, para que tú digas, ok, va a seguir bajando, lo que tiene que pasar es esto, que tiene que ir respetando sus altos y que debe de hacer bajos más bajos, ¿ok? Tiene que respetar bajo, tiene que hacer bajos más bajos. Entonces, este bajo, te das cuenta, la siguiente vela no lo rompió. O sea, nunca bajó más de esta mecha, ¿ya viste? Nunca bajó más. O sea, la siguiente vela, en realidad, ni siquiera bajó al mismo nivel. Ya no bajó más y al mismo tiempo se formó alcista. O sea, ya no siguió bajando, sino que tuvo una resistencia, tuvo sí, se resistió a seguir bajando, es lo que quiero decir, ¿no? No es que haya formado una resistencia, porque resistencia la conocemos como cuando está arriba, ¿no? Cuando ya no puede seguir subiendo, formó un soporte, ¿no? Formó un soporte, pero lo que quiero decir es que ya no pudo bajar más, ¿no? Se detuvo y ahí se quedó y ya no bajó más. Entonces, al hacer esto, nosotros sabemos que es muy probable que ya no siga bajando. ¿Qué es lo que necesitaríamos saber nosotros para poder decidir si va a seguir subiendo? Pues ahora, fíjate, y este es el concepto que te quería explicar, ¿no? Todo esto va a ir encadenado con lo que viene, ¿eh? El siguiente concepto es el hecho de que la siguiente mecha, la siguiente vela, si te das cuenta, vuelve a hacer lo mismo, no rompe este bajo y al contrario queda más arriba. O sea, si te das cuenta, subió tantito, se formó bajista, porque quedó por abajo del precio de entrada, pero no bajó más. ¿Ok? Lo que nosotros aquí necesitaríamos, así como para saber más todavía que va a seguir subiendo, sería el hecho de que suba, o sea, que empiece a romper los altos. Que este alto empiece a subir, y de hecho esto fue lo que hizo esta. Mira. En el momento en el que, este alto, fíjate aquí tengo el cuerpo, ¿ya viste cómo están aquí? Está consolidando, porque ve, bajó, subió, bajó, no rompía este piso, o sea, formó una resistencia y aquí había un soporte, ¿no? O sea, se quedó como consolidado, si te das cuenta. Mira. O sea, se quedó consolidado entre estos dos puntos, entre esta y este. Entonces está pum, 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 o sea, está rebotando y llega un momento en el que rompe este nivel y en el momento en el que lo rompe empieza a ser un alto más alto. Entonces, una vez de que tú ves que empieza a pasar esto, o sea, que hay una vela que rompe el alto siguiente, tú puedes anticipar y decir, ok, entonces si hizo esto, es muy probable que la siguiente también lo haga. ¿Ok? Entonces fíjate qué fue lo que pasó. Esta ya no rompió esto. Entonces la siguiente, fíjate, este es el hecho, fíjate. Al respetar, por el hecho de que esta no haya roto este piso de acá abajo, o sea, porque no haya bajado más, me está dando indicación de que ya se está formando una estructura alcista. Y mientras este bajo sea respetado y no sea roto, entonces yo puedo seguir pensando que va para arriba, que va a comenzar una tendencia alcista. Y esto fue lo que pasó. Si te das cuenta, forma una vela más alta que rompe este alto que está aquí. Este bajo es más alto que este. Y la siguiente vela, al formarse, o sea, al notar yo que rompe también este nivel, fíjate, al notar yo que rompe este nivel y que no rompe esto, fíjate, estos son datos importantes, ¿eh? O sea, si esta vela de acá, espérame, se metió un ruidito por ahí. Ok, a ver, esta vela de aquí, al haber roto este nivel, ¿ok? Al haber roto este nivel y que no haya bajado más de este nivel, yo sigo considerando que viene tendencia alcista. Sigue siendo tendencia alcista, ¿ok? Entonces, obviamente no va a ser para toda la eternidad. ¿Hasta dónde se puede pensar que pueda subir? A ver, me gustaría que me dijeran, de acuerdo a lo que hemos estado viendo con la técnica que les estoy enseñando, ¿hasta dónde podríamos considerar que puede subir? Si se despegó de un soporte, lo más hasta dónde puede ir, exacto, sería hacia la otra resistencia, ¿no? Que sería esta. ¿Ok? Hacia la siguiente resistencia, que sería este punto. Entonces, si te despegas de acá, lo más probable es que llegue acá. Ahora, cosas que tienes que tener en mente, pues es
este tipo de mecha, ¿no? Que son, si se dan cuenta, son mechas, mechas largas, limpias, sin consolidaciones. O sea, es como si les estuvieran diciendo, la carretera está sin tráfico, puedes andar en ella a la velocidad que tú quieras, ¿no? Si quieres ir lento o rápido, vas a llegar rápido a tu destino, ¿no? Porque está limpia, no hay accidentes, no hay nada. Entonces, cuando tú ves esto y se separa de un soporte, es muy probable que llegue a la siguiente parte de acá, bien, ¿no? A veces sí se va a encontrar algunos problemas, como aquí, si te das cuenta, hubo aquí mucha consolidación, pero llegó. Nunca regresó, ¿no? Entonces, bueno, el concepto que yo te quería decir es este, ¿no? De la estructura de mercado. O sea, que una vez que una vela está respetando un soporte o una resistencia y se forma, por decir algo, en este caso, vamos bajando y llega a un soporte, ¿ok? A un soporte importante. Y tú notas que en ese soporte que ya había sido formado antes, como aquí, si te das cuenta, de hecho, este fue acá, mira. Este era el soporte, que ya se había formado antes, ¿viste? Mira, aquí ya había sido rebotado antes, mira, ve cómo llegó aquí, ¿ok? Ese había sido formado. Acá también, fíjate cómo lo rompe el soporte, por abajo lo retestea, ¿ya viste? Pum, lo toca, pum, y luego después lo rompe con fuerza y se va. Y otra vez regresa al mismo soporte, ¿ya viste? Era un soporte que ya había se creado, ya estaba creado antes. Entonces, cuando llega a ese soporte que lo toca, tiene un rechazo importante. O sea, el mercado en estos niveles de soporte y resistencia, lo que hace es que reacciona. O sea, lo toca y si ya ha sido antes probado y ya ha sido respetado, es muy probable que lo vuelva a hacer. Más si son frescos, o sea, si es un soporte o una resistencia que ha sido probada anteriormente. O sea, estoy hablando de hace unas horas o incluso puede ser. Siempre me decían los entrenadores que yo me A quejaba ver, por mucho ahí de la está rodilla. metiendo Me dolían mucho las rodillas. ahí. Ok, entonces, voy a silenciarlos a todos. Si quieren hablar o algo así, igual pueden pedirme pueden pedírmelo les doy chance, ¿va? Porque de repente como que sí se mete, ¿no? El ruidito. Ok, para no distraernos, ¿no? Que sé que de repente son accidentes que pasan y se activa solito, ¿no? Y se mete el ruido de donde están. Entonces, anteriormente había sido una resistencia, llegó allá otra vez, y cuando tú notas que hay algo así, esta es tu entrada. La entrada es, pues, es un rechazo, y normalmente tu stop loss lo puedes poner por abajo de la última, del bajo de la vela, y en el momento en el que se forma esa es tu entrada. Puedes entrar aquí o puedes entrar cuando empieza a bajar un poquito. Si hubieras entrado aquí, hubiera sido excelente porque tu stop loss es de este punto a este punto. O sea, si te das cuenta, sigue siendo el mismo. Y pues al ser muy chiquitito, pues puedes poner un lotaje más amplio, ¿no? Eh, entonces, el hecho de que haya formado haya formado esa vela de rechazo y que la siguiente siga respetando, eso es muy importante. Eso lo consideramos nosotros como parte ya de una estructura que se va a empezar a formar, como un rechazo a ese soporte o a la resistencia. El pasa igual acá arriba. Y bueno, pues esto es importante, o sea, saber lo de los soportes, saber lo de las resistencias. Y ahora vamos a hablar acerca de los breakouts, ¿no? Que es lo que te decía, ¿no? Ahorita me preguntan, ¿cómo lo podríamos medir con un FIBO? Sí se puede medir con un FIBO, de hecho, pero bueno, no es el caso, no lo estoy ocupando en este caso, el FIBO se mediría así. A ver, no se ve aquí el FIBO está en color negro. Y así se mediría el FIBO, mira. O sea, el impulso que acaba de dar, tuvo su retroceso al 61.80, en el 61.80 y el rechazo, y vamos. Y se da, ¿no? Se da hasta el movimiento, hasta el 127. Pero no lo estamos ocupando aquí ahorita, ¿no? Estoy tratando de hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Mucho, mucho más sencillo que ocupar FIBOs y líneas de tendencia y muchas otras cosas, ¿no? Que son muy buenas, que sirven bastante, pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo que se pueda, lo más simple. ¿Sale? Nada más así, cositas muy sencillas, conceptos muy simples, que se pueden aprender muy rápido y que te pueden dar mucha certeza de lo que está pasando en el mercado. Entonces, bueno, cuando
Un breakout. ¿Qué es un breakout? A ver, ¿alguien me puede decir qué es un breakout? Es una palabra en inglés, obviamente, y nosotros en español la conocemos como que, a ver, Luis dice falso rompimiento. En realidad, falso rompimiento sería fake out. Exacto, Stuart dice rompimiento, ruptura, sí, rompimiento de una estructura, perfecto. Breakout significa cuando rompe un soporte o una resistencia, y el fake out se le conoce como cuando lo intenta romper, pero en realidad no fue un rompimiento, ¿ok? Que es como un falso, o sea, se llama falso rompimiento, o también se le puede llamar como falso breakout, ¿sale? Falso breakout o breakout. Entonces, ¿cuándo hay un breakout? ¿Cuándo se considera que hay un breakout? Bueno, en el momento en el que en realidad se rompe una resistencia. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así bien clarito, bien, para que se vea bien claritito cómo se hace. Es que te voy a explicar varios puntos. A ver, lo voy a dibujar yo y ahorita los vamos a buscar, ¿ok? Entonces, fíjate. Tú tienes una resistencia, ¿ok? Que antes en el mercado pasado, o sea, lo que pasó anteriormente, había sido creada, había sido respetada. Y entonces tú vas a darte cuenta que, por ejemplo, el mercado empieza a subir, ¿ok? Empieza a subir, ¿ok? Empieza a subir, ¿no? Va subiendo las velas, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Y al, cuando se acerca a la resistencia, muchas veces te va a pasar que en realidad se queda, haz de cuenta que pasa esto. O sea, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y exactamente ahí donde anteriormente había respetado, se detiene el mercado. ¿Ok? Y entonces, cuando sucede esto, lo que tú tienes que esperar siempre es a ver qué va a pasar, qué es lo que va a hacer el mercado. Es bien importante esperar para que el mercado te diga exactamente qué va a hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que tienes que hacer es esperar a que la vela se cierre, a que la siguiente vela se cierre. Si esa vela se cierra, por decir algo, en este caso, se forma bajista, vamos a decir que esta es una vela alcista, ¿no? O sea, aquí eran velas alcistas, ¿estás de acuerdo? Van subiendo, subiendo, subiendo. Y si la siguiente vela se forma bajista, voy a cambiarla un poco de color para que se pueda ver un poco diferente. Vamos a decir que se forma así. ¿Ok? Voy a ver, así. Si estas velas, voy a poner verdes, ¿vale? Para que se entienda mucho mejor. Si las velas alcistas se detienen en una resistencia y la siguiente vela se forma bajista, ¿qué es lo que tú crees que podría pasar? Los leo, ¿eh? Ahí déjenme en los comentarios ahí del... ¿Qué podría pasar? A ver, me dice, regresará bajando, regresa al piso anterior, respeta la zona, lo más lógico es que baje para venta. Venta, retrocede, exactamente. Caída hasta el soporte, exacto. Entonces, perfecto, lo están entendiendo bien. Entonces, si tú vienes subiendo, si la vela va subiendo, ¿no? Vamos a decir que ¿ok? Esta, ¿ok? Esta de acá estaba bajando, ¿no? Entonces, en el momento en el que baja, se detiene en el soporte y luego hay una vela alcista y sube. Entonces, cuando sube, va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega a la resistencia, se forma una vela roja y en el momento en el que se forma una vela roja, nos está diciendo, ¿sabes qué? Hubo un rechazo a la resistencia y es muy probable que las siguientes velas, ¿ok? Que
que las siguientes velas se formen así. ¿Ok? Que se empiecen a formar así. Y eso sería que hay un respeto a la resistencia y lo más probable es que haya un movimiento bajista. ¿Cuándo sería el momento de entrada? El momento de entrada aquí sería en el momento en el que este bajo es roto por esta, o sea, que empieza a bajar. Puede haber dos entradas, hay dos tipos de entrada. Una que es mucho más conservadora y hay otra que es más arriesgada. La arriesgada es en el momento en el que tú ves la vela, la ves nada más así y dices, ¿sabes qué? Se formó una vela bajista con un rechazo a una resistencia, entonces entro. Ya entro, así nada más porque la vi, pum, entro. Y es válida. Quiero que sepas que es arriesgada, pero es válida y te va a dar muy buenos resultados. La siguiente es arriesgarte un poquito menos y esperar a que esta se empiece a dibujar bajista. Y si haces eso, lo único que va a pasar es que tiene también sus riesgos. ¿Cuál es uno de sus riesgos? Bueno, que el hecho de que estés más separado de la resistencia va a hacer que tu entrada esté más abajo y por lo tanto tu stop loss lo vas a tener que ser más grande, ¿ok? Y vas a agarrar menos movimiento, pero quizás va a ser un poco más, va a ser un poco más seguro, ¿no? Depende de cómo tú lo quieras ver. Yo te podría decir, ya con el hecho de que se forme, ya podrías entrar. Esa sería más o menos la entrada, ¿ok? Así debería de ser, así. Así. Stop loss arriba de tu último alto, arriba de tu alto y entrada después de que se baja esto. ¿Ok? Esto yo te recomendaría hacerlo, por ejemplo, en una temporalidad. La puedes hacer en la temporalidad que tú quieras, o sea, puede ser la que quieras, o sea, M1, M2, M5, M10, M15, M30, en una hora, en la que tú quieras. Solo lo único que va a cambiar es que si lo haces en temporalidades un poco más grandes, vas a tener que esperar más, pero entre más esperes, más seguros son las velas, son como más firmes. Si una vez que tú encuentras, por decir algo, tú notas esta configuración que te acabo de decir ahorita, la mismita esto, en M30 es muy seguro que se dé. O sea, es así, es muy sólido. Pero si tú encuentras esta configuración en M1, es muy probable que se dé, pero también hay una gran probabilidad de que pueda ser, o sea, que te trolee, o sea, simplemente que aquí suba otra vez. O sea, que tenga unos movimientos ahí y después baje tal vez, o sea, puede haber más casos. O sea, lo que pasa es que en temporalidades más bajas, como hay mucho movimiento, va a haber muchas entradas, va a haber de todo, va a haber muy buenas y va a haber también unas que no son de buena calidad. Entonces, eso de repente puede afectarte porque porque pues, o sea, tienes que tener una mentalidad así de decir, no, pues yo estoy viendo la configuración, entro. Ok, no se dio, wow, no hay pedo, la perdí, pero a la siguiente vuelvo a entrar. O sea, eso está muy chido. Yo te recomiendo hacerlo en bajas temporalidades si quieres acelerar tu crecimiento, ¿ok? Porque vas a verlo mucho, 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 mucho. O sea, vas a verlo a cada rato, pero tienes que ir viéndolo bien con la configuración. No entrar por entrar, sino porque estás buscando esa configuración. Ok, ya llegó la resistencia, ya se cerró la vela, entro. Take profit, tas. O sea, más así como de pum, pum, a buscar, a buscar, a buscar configuraciones. Y si quieres, si ya estás arriesgando ya de verdad capital, si ya estás haciéndolo todo, entonces ya tú lo decidirás si quieres trabajar de esa forma o le puedes subir un poquito la temporalidad, a lo mejor un M5 te va a trolear menos que un M2 o un M1. Si lo subes a un M10 te va a trolear menos que un M2. Si lo subes a M15 va a ser menos, M30 mucho menos, en una hora mucho menos, pero vas a tener que esperar a que se formen las velas. Entonces, es cuestión de lo que estés haciendo. El trading se puede adaptar. O sea, el trading no nada más es una sola cosa, no es una sola forma de hacer las cosas, se puede hacer de muchas formas, depende de lo que estés haciendo. ¿Sale? No es así de como, no, no, pues es que como lo aprendí de una forma, así siempre va a ser. No. Tienes que aprender a cambiar, ser flexible, tienes que tener una plasticidad cerebral bastante flexible, ¿no? Para poder decir, ok, puedo hacerlo en esto, en esto. Aprende a hacerlo. Por ahí en México dicen, hay un dicho que dicen
que el que es loro, donde quiera es verde. No sé si lo han escuchado, ¿no? El que es loro, donde quiera es verde. Eso quiere decir que, o sea, si tú eres loro, pues vas a ser loro en M1, M2, en M5, en M10, en una hora. O sea, sabes hacer trading, lo puedes hacer en la que tú quieras, ¿no? No nada más en una sola. Ok. Ahora, esto fue cuando respeta las resistencias y cuando respeta el soporte. ¿Ok? Ahora, fíjate. ¿Qué pasa si esta vela rompe la resistencia? ¿Qué es lo que pasaría ahí? A ver, o sea, ustedes ahorita por lo que están viendo, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a decir que esto de aquí no ha sucedido, ¿ok? Nada de esto. El mercado simplemente está subiendo y ya rompió la resistencia, una resistencia que había sido respetada. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ahí? A eso, el hecho de que lo rompa, ya le podemos llamar nosotros breakout. ¿Por qué? Porque rompió una resistencia, ¿ok? Pero, muy bien, me están diciendo ahí, ok, ¿qué harían? Me dicen, esperar retroceso o una vela de poder, esperar la siguiente vela, debemos esperar la confirmación, esperar que la rompe y lo reteste. Perfecto. Vale, vela de confirmación. Perfecto, exacto. Exacto. Eso es lo que tienen que esperar. O sea, en un breakout, lo que ustedes tienen que hacer es, porque fíjate, tú vas a ver, en el mercado tú vas a notar, a ver, déjame ver. Lo voy a pintar de blanco. Okay. Ustedes van a ver a veces que el mercado va a hacer esto. Haz de cuenta. Vamos a decir que sube, forma un alto. Cuando forma un alto, ya no puede seguir subiendo y empieza a bajar. ¿Ok? Luego hace esto y así. ¿Ok? Vamos a decir que hizo esto, mira. O sea, va subiendo, va formando altos más altos, ya no puede seguir subiendo, de repente, ¡fum!, se desploma, forma una resistencia, la vuelve a romper, ¿no? Vamos a decir que es esta, la rompe, llega al soporte y aquí empieza a suceder esto otra vez. Entonces, una vez que esta resistencia, ¿ok? Que esta resistencia fue formada aquí, tú la estás esperando y tú dices, bueno, si llega ella y hay un rechazo, pues ya vimos lo que podía pensar, lo que podría pasar, pues que simplemente regresa, llega a ese punto, lo respetó y se regresa otra vez, porque lo respetó anteriormente, pues me está indicando que se va para abajo, pues va para abajo. Ahora, ¿qué pasa si rompe? Lo que tendrías que aquí esperar sería esto, fíjate, y aquí vienen dos conceptos bien interesantes, bien importantes. Uno, cuando una vela rompe estos niveles, lo que tú tienes que hacer es esperar bien para que el mercado, o sea, el mercado que siga subiendo, ¿sale? Porque recuerda, esta vela tiene un bajo y tiene un alto. Esta también. Y esta vela respetó, ¿no? Respetó el bajo y el alto de esta, y esta al mismo tiempo respetó la estructura de abajo. Entonces, cuando se forma una estructura alcista, lo que tú tienes que hacer es anticiparte. La verdad es que vas a confiar. O sea, realmente vas a confiar en el que la siguiente vela lo que va a hacer es simplemente pues hacer lo mismo. ¿Ok? Va a hacer lo mismo. O sea que va espérame, está como trabando. Va simplemente a respetar estos saltos, ¿ok? Los altos y los bajos, y va a seguir haciendo lo mismo para volver y hacer esto hasta este nivel. O sea, llegar hasta este nivel que ya estaba aquí marcado, ¿ok? Pero tú no sabes perfectamente, o sea, y aquí vienen, te digo, vienen varias cosas que tienes que tener en cuenta. Una, si esto que estás viendo, si esto que está pasando ahorita pasa en un momento en el que el mercado está muy volátil, entonces ten en mente que sí puede pasar lo que está pasando aquí, ¿ok? Que puede seguir subiendo y que se puede alejar tanto y llegar a la siguiente resistencia, ¿ok? O sea que esto, porque como aquí tienes, vamos a decir que esto pasó anteriormente, ¿no? Vamos a decir que esto pasó en Londres.
y ahorita estamos en Nueva York. Entonces en Londres bajó mucho y tuvo un movimiento bastante amplio, nada lo detuvo, bajó y se formó una resistencia. Y por el hecho de que el mercado rompa este nivel y se empiece a dibujar por arriba, nos da una muy buena idea de que puede volver a hacer lo mismo, de que se puede volver a ir hasta este punto, porque aquí fue muy amplio, por este lado fue no tuvo ningún tipo de obstáculo, se movió libremente y aparte ahorita lo está haciendo en un momento de gran volumen, que es cuando están juntos Londres y Nueva York, ¿ok? Entonces es bien importante esto que te acabo de decir. Este tipo de movimientos tienen que ser, van a suceder más que nada cuando hay mucho volumen, que básicamente es cuando está Londres y Nueva York. ¿Ok? Si están los dos, listo. Ese es un excelente. Si no estás en ese momento, no te recomiendo que lo hagas porque lo que va a pasar es que puede pasar de todo. O sea, realmente sí puede suceder, pero se va a ir muy lento, a lo mejor en Tokio, o a lo mejor cerrando Nueva York cuando ya no está Londres y cuando ya está cerrando, a lo mejor se puede dar de chiripa, pero ya no es tan probable, ¿me explico? Estos movimientos, por eso también es importante hacerlo en el momento adecuado. Por ejemplo, ¿cuándo podría pasar excelente? En el momento en el que abre Nueva York. A las 8:30 de la mañana, tiempo de Cancún, que sería las 7:30 ahorita de la Ciudad de México. En ese momento abre la bolsa y en ese momento, ¡fum! Sí se puede dar, ¿ok? Entonces, fíjate, ese es el primer concepto que quiero que tengas bien claro. No va a pasar siempre, va a pasar cuando hay volatilidad, cuando todos están participando, ¿ok? Y luego el siguiente punto es, hay dos tipos de entrada, ¿no? De lo que estábamos diciendo, dos entradas. Una, cuando el mercado, cuando el precio sube y rompe una resistencia, hay dos formas de entrar. Una muy arriesgada que sería la que te acabo de decir. O sea, por el hecho de que haya hecho esto, tu stop loss sería este. Está rompiendo y entonces tu stop loss va por debajo de la última vela, por debajo de la resistencia y tu take profit va hasta la siguiente resistencia. ¿Ok? Eso yo te lo recomiendo, o sea, sería arriesgado, sí. ¿Por qué? Porque no estás sabiendo exactamente, porque la siguiente vela ni siquiera a lo mejor todavía se ha formado, o a lo mejor la siguiente vela sí, exacto, no se imprimió, no ha retesteado, pero nosotros la vamos a conocer este tipo de entradas como una entrada de impulso, una entrada que se está dando porque de impulso rompió la resistencia, pero lo está haciendo en un par que se puede mover así de fácil, que tú ya lo has notado que se mueve muchas veces, como el Nasdaq 100, por ejemplo, o como el oro, por ejemplo, o como otros pares grandes como las libras, por ejemplo, que se puede mover fuerte y además en un momento de volatilidad, ¿ok? Este tipo de entradas que son por impulso, no te las recomiendo en otro momento. Cuando no están volátiles, no lo hagas porque vas a caer en un fake out, ¿ok? Vamos a explicar ahorita. Entonces, esa sería la primera entrada. La entrada sería cuando rompe con fuerza, nada más porque lo rompió y estamos en un momento importante, pum, te vas, metes stop loss por debajo y anticipas que la siguiente vela va a seguir haciendo, ¿ok? Aquí vienen muchos conceptos muy importantes, pero voy a dar la siguiente entrada, ¿no? Antes de explicar aquí algunos conceptos de esto. Entonces, la siguiente entrada que sería mucho más segura, ¿ok? Que sería más segura, sería el momento en el que rompes, ¿ok? Vamos a decir, que esto vuelva a pasar, o sea, voy a poner, esa es la entrada más riesgosa, ¿ok? Y este es el segundo caso. El caso es cuando rompe. Lo siento, no te oigo bien. Cuando rompe, se forma una siguiente vela, ¿ok? Y después se forma una resistencia.
una resistencia, o sea, sube, regresa y la siguiente vela se forma así. Esto, si tú eres paciente, si puedes ser paciente y esperar por esto, por este tipo de entradas, esto es mucho más seguro. Es mucho más seguro y esto es menos riesgoso. Y una vez que se forma esta configuración que te acabo de decir, esto sería lo ideal. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Porque lo que acaba de pasar es que se acaba de formar, ¿ok? Recuerda que el hecho de que haya bajado y que se haya detenido en lo que antes era una resistencia, ¿ok? Acá era una resistencia, ¿no? Esta es una resistencia. Y que haya subido y regresado y que se haya detenido y que además esta vela ya no volvió a bajar más, o sea, que formó otra estructura, o sea, una estructura alcista donde ya no está respetando el bajo de este, o sea, ya no quiso bajar y se detuvo aquí y se formó alcista, ese sería el punto muy probable de que se dé. Este es un trade de alta probabilidad. Entonces, en este caso, está también chido porque en el momento en el que se hace esto, tu trade también te queda cortito. O sea, si la vela es cortita, es muy bueno porque eso te permite tomar un stop loss más chiquito y poder entrar. ¿Ok? Después de que se forma por arriba de la resistencia, esto sería un breakout con una entrada mucho más probable, mucho más segura, más conservadora y que te puede permitir tener buenos resultados. ¿Ok? Ese sería un trade muy bien esperado. Y lo único que pues te digo, tendrías que esperar, pues nada más es que se dé, ¿no? Obviamente también lo mismo es este tipo de entradas en los momentos de buena volatilidad, en los momentos cuando realmente está ocurriendo los movimientos. ¿Ok? Esto. Ahora, estos serían los dos casos. Ese sería un punto que tienes que tomar en cuenta es, o sea, depende de ti, depende de qué tanto te gusta arriesgarte. A veces te va a pasar, también tengo que decírtelo, a veces te va a pasar que tú estás esperando el retroceso y nunca ocurre. Y que simplemente se va, así como en el primer caso. ¿Ok? Es muy probable que esto también suceda, lo llega a pasar. Es importante que lo estudies, o sea, simplemente pasa. Por eso es que también tienes que estar preparado para las dos cosas. Sí, o sea, básicamente a veces te va a pasar y a veces también, si te llega a pasar, yo no te recomendaría entrar a la mitad, ¿no? Porque si entras a la mitad, ¿qué pasaría si tú entras a la mitad? Pues tu stop loss automáticamente pues queda mucho más amplio. Imagínate que entras aquí. Imagínate que por decir, ya no me lo quiero perder, pues ¿dónde va a quedar tu stop loss? ¿Ya te diste cuenta? O sea, tu stop loss va a ser más grande. Y eso suponiendo que llegues ahí. Y si entras más acá por perdértelo, ¿estás de acuerdo? Entonces, no debes de, o sea, o lo agarras desde abajo o ya no entras, simplemente se fue. Es simplemente como que te perdiste el camión, ¿no? Estás esperando el autobús, el metro, y pues no sé, o sea, te distrajiste y se va, ¿no? Y listo, pues ¿qué pasa? Pues tienes que esperar al siguiente, ¿no? Tranquilo, no debes de frustrarte, depende de ti. Si quieres ser muy seguro, pues espera la configuración que te acabo de decir aquí, rompe, hace un buen breakout, retestea y venga. Si no, esta obviamente también muchas veces te va a funcionar, pero otras veces va a suceder lo que es un falso rompimiento, ¿no? Que es, ahorita te lo voy a explicar. Entonces, bueno, ese sería como la definición del breakout, ¿ok? Del breakout. El breakout, para que haya un breakout, simplemente es romper un soporte o una resistencia. Esto es, podríamos decir que es un breakout alcista, y el breakout bajista, pues se hace cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y ahorita te voy a mostrar. Ahorita lo vamos a ver aquí en el gráfico, ¿no? Exactamente lo mismo, nada más que haz de cuenta, vamos a decir que esta es la resistencia,
el precio va bajando. ¿Ok? Va bajando. Se rompe el soporte y el siguiente sería que se va, ¿no? Esto pasa muy seguido en el Nasdaq 100. Rompe, una vez que rompe, tu stop loss lo pones por debajo, perdón, arriba de la resistencia. Puede ser arriba de la resistencia siendo muy agresivo o por debajo, perdón, arriba de tu último alto, ¿no? O sea, arriba de tu última vela y lo mandas al siguiente, al soporte que está abajo, ¿no? Vamos a decir que aquí está un soporte. ¿Ok? Entonces aquí hay un soporte, lo mandas al siguiente soporte. Esa sería una entrada arriesgada. También lo mismo, tiene que ser en un momento en el que hay mucha volatilidad. Y el siguiente caso sería el mismo. Va haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Rompe, rompe, se forma una vela así. Luego aquí a lo mejor se forma una vela chiquita. ¿Ok? Se forma una vela chiquita y después se forma una vela bajista. Cuando esto sucede, si puede ser así a lo mejor, ahí. Cuando se forma una vela bajista, entonces tu entrada sería en este punto. La puedes poner aquí o la puedes poner acá y tu entrada en este punto. Y esta entrada, esta configuración es exactamente lo que pasó acá, ¿no? Rompió, ¿ok? Rompió el mercado, el soporte, lo rompe y lo que tú esperas es el retesteo, porque lo hace muy seguido, y lo que tú podrías esperar es una vela en la dirección en la que tú vas, o sea, porque, fíjate, lo que hizo fue aquí simplemente hizo un bajo más bajo, o sea, bajó, o sea, hizo estructura de mercado, ¿no? Lo que hizo fue esto, ¿no? Bajó, regresó, o sea, hizo un impulso y volvió a formar un impulso más amplio, ¿no? Que sea la onda A, B, C y D, ¿no? Entonces es esto, A, B, C y D, ¿no? Entonces esto, cuando tú ves aquí un rechazo, o sea, que se detiene en la resistencia, que ahora ya se volvió resistencia, pero en la que había sido un soporte, se detiene y aquí lo importante, que se forme una vela bajista, entonces ese es tu punto de entrada. El punto de entrada es cuando ya se formó una vela en la dirección en la que tú vas y esto ya es, o sea, es muy probable que suceda, ¿ok? Pero, importante aquí, lo vuelvo a repetir, importante, que sea en un momento en el que hay volatilidad, o sea, que hay movimientos y el siguiente punto sería que este alto, o sea, la estructura de esta vela siga siendo respetada. Eso quiere decir que no rompa, que no se regrese, ¿ok? Que no rompa este nivel de acá. Si la siguiente vela, en lugar de bajar, rompe este nivel, entonces ya no estamos en el mismo trade y ya no sigue siendo estructura bajista y ya no sigue siendo, o sea, ya no es la misma idea. Es un momento de salir y eso nos lleva al punto donde te tengo que explicar cómo cortar pérdidas, ¿ok? Cómo cortar pérdidas. Muy bien, lo vamos a hacer aquí, fíjate. En el momento en el que tú ves que el precio, por decir algo, vamos a decir que estamos en este punto, ¿no? En esta configuración. Bajó, regresó y la siguiente vela, ¿ok? La siguiente vela se forma, a ver, se vuelve más difícil. Ahí está. Y la siguiente vela se forma así, ¿ok?
Cuando la siguiente vela, voy a hacerlo más largo, si va bajando, ya nos mostró la configuración que va para bajar, y la siguiente vela, en lugar de bajar, rompe tu alto, a ver, díganme ustedes, ¿qué acaba de hacer? ¿Qué regla rompió? En base a lo que les acabo de explicar hace ratito de la estructura del mercado y todo. ¿Sigue siendo una estructura bajista o no? Los leo. Elda dice no, ya no hay bajo más bajo. Exactamente. Maristela dice que no. Estructura alcista pequeña, no. Rompió estructura, exactamente. Rompió el alto, perfecto. Rompió el alto. O sea, este alto, recuerden que esta vela de aquí tiene un alto y tiene un bajo. Entonces, al esta vela no seguir bajando y porque no respetó el bajo de este y al contrario rompió el alto, entonces en ese momento es cuando tú debes de ser inteligente y darte cuenta que el trade que tú estabas viendo ya no es válido, ya no existe la posibilidad como existía anteriormente y es mejor en ese momento, incluso puede ser dos. Tienes dos. Una, que cierres tu trade en ese momento, porque fíjate, tu trade a lo mejor puede ser que tú de manera conservadora lo pusiste aquí, por decir algo, ¿no? Arriba de la resistencia. Pueden ser dos. Una, que lo pongas así. O sea, vamos a decir que en este pedazo, en estos pips, que son, aquí en este caso son 25, en estos pips está tu stop loss, está, vamos a decir que está el 1% o está el 2%, o lo que tú estés arriesgando a tu cuenta, ¿ok? En ese punto estás arriesgando, ¿no? En ese momento estás arriesgando estás arriesgando el máximo o sea, el porcentaje de tu cuenta. Si en el momento en el que te pasa esto, tú la cierras, ya no estás perdiendo el 2% o ya no estás perdiendo el 1%. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Como la cerraste antes, entonces en lugar de perder el 2 completo, a lo mejor pierdes el 1% o a lo mejor pierdes el 0.5%. Estamos haciendo que tus pérdidas sean menores, pero lo estamos haciendo en base a la estructura, no por miedo, no porque te dé miedo perder lo que sea, sino simplemente porque te estás dando cuenta, pues que simplemente ya no hay una estructura alcista. Ahora, tienes de dos. Una, cierras tu trade completo y dices, ¿sabes qué? Voy a volver a entrar en un momento en el que realmente me vuelva a mostrar que sí. O la otra, cierras la mitad de tu trade, o sea, tomas parciales, haz cuenta que es igual que tomar parciales, pero haz cuenta que estás cerrando nada más una parte de tu trade y esperas a ver qué pasa. Porque también puede suceder que el mercado haga esto. ¿Ok? Puede suceder. ¿Ok? Podría pasar esto. Pero el hecho de que esta vela se haya formado ya no te da la misma seguridad. O sea, ya no estamos hablando de la misma probabilidad. Ahora ya se vuelve más riesgoso. Y tú como trader, lo que debes de aprender a hacer es a manejar tu riesgo mucho más. O sea, de decir, ok, yo estoy entrando en esto porque tengo tantas probabilidades y estoy dispuesto a arriesgar tanto de mi capital. Pero si ya no está tan riesgoso, si ya no está tan seguro, ahora ya es diferente, ¿me explico? Ahora entonces a lo mejor ya no arriesgas tanto. O sea, tú tienes que aprender a ser muy precavido y de decir, ok, mire, ya no está tan seguro. O sea, es lo que te decía. O sea, a ver, piensa esto. Cuando vas a apostar algo con alguien más, ¿cuándo es el momento en el cuando tú apuestas? Pues en el momento en el que sabes que es algo seguro. ¿Estás de acuerdo? Si no estás tan seguro, te metes en la apuesta. Me gustaría que me respondieras. Si no estás tan seguro, ¿entras de todos modos? No. Pues dices, no, 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 no. ¿Estás de acuerdo? Ahora dime algo. Si no estás tan seguro, ¿apostarías mucho dinero? ¿El 10% de tu cuenta? ¿20% de tu cuenta? ¿50% de tu cuenta? ¿1,000,000 de dólares? O sea, no, güey, porque no estás seguro, ¿me explico? Pero si estás muy seguro, lo haces. O sea, dices, va, güey, estoy seguro, mira, lo va a pasar, va a pasar. Lo he visto, ¿no? Lo he visto muchas veces. Entonces,
Cuando hay una buena configuración como la que te acabo de mostrar, cuando retestea y cuando ya te muestra una vela así, hay muchas probabilidades a tu favor. Pero si la siguiente hizo esto, ¿qué quiere decir esto? Pues que se encontró aquí una resistencia y un soporte. ¿Me explico? Hay un soporte aquí. Y al formarse un soporte, el soporte puede hacer que esto se convierta en un fake out, como decían, ¿no? Simplemente que en lugar de seguir bajando, ¿ok? Siga subiendo y que esta vela se convierta a esto. Eso pasa muy seguido, quiero que lo sepas. Y por eso tienes que tener un breakout, un buen stop loss. Y si tú te sales antes, cuando ves la vela, pues es válido y eso te va a ayudar a tener pérdidas chiquitas y poder dejar tus ganancias bien cuando se deben de dejar, ¿ok? Si después el mercado se detiene aquí, vamos a decir que si tú cierras y después sube y otra vez hay otra vela así, podrías darle una segunda oportunidad. O sea, vamos a decir que sube, ¿ok? No te mandó acá, luego vuelve a subir, puedes volver a darle una entrada. Si hay, si estás en las condiciones como para que pueda suceder. O sea, me refiero a que sea una buena sesión. Si no estás en una buena sesión, te va a trolear. ¿Sabes lo que va a pasar? Si estás en una sesión de Tokio, lo que va a pasar es que va a pasar esto. Va a llegar al punto otra vez, al mismo punto y después se va a volver a regresar este cabrón. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que es esto? ¿Cómo le llamamos a esto? Consolidación. Perfecto, Elda. Consolidación. El hecho, fíjate, aquí viene una cosa muy interesante y muy importante. El hecho de que no haya hecho movimiento desde acá quiere decir que ya se empezó a consolidar. O sea, en el momento en el que haga esto, pum, 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 estás en una consolidación. Entonces, ¿cuál sería el punto de entrada otra vez a ventas, dado que sucediera esto otra vez? A ver, me gustaría que me dijeran, ¿cuándo podríamos volver a pensar en una compra o en una venta? Bastian dice, sí, está respetando la resistencia. Sí la está respetando, pero también está respetando este soporte. Exacto, dice, cuando rompa soporte o resistencia, exactamente. En el rompimiento de esa consolidación. Perfecto, excelente, sí lo están cachando. Entonces, lo que necesitamos hacer es esperar otra vez. Lo mismo concepto que aplicamos acá, exactamente lo mismo. Lo que necesitamos ahora es esto. Acaba de subir, entonces lo que esperamos es que rompa, retestee y ahora sí, vámonos. Igual hasta estos niveles. ¿No? Pero necesitamos que rompa esta resistencia. Esta resistencia que ha respetado varias veces. Si te das cuenta, la respeto aquí, la respeto acá, la respeto acá, la respeto acá. Entonces, no puedes entrar aquí nada más porque se acerca. Necesitas que entre. En este caso sería que rompa, reteste y ahora sí vámonos para arriba. Y lo mismo acá abajo. Lo mismo abajo. Que rompa, reteste y que se vaya. Cuando hace esto, entonces es válido dibujar un nuevo soporte. Es un límite, como una línea random que manejamos, ¿no? O sea, es un soporte, una resistencia que ya lo está respetando. Se formó, se acaba de crear y lo está respetando. Ahora tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Y básicamente eso es lo que tienen que hacer con los breakouts. Esa es la manera como se tradea. ¿Ok? Exactamente. Ahora, de esto que acabo de explicarlos, se entendió, por un lado, cómo se tradean los breakouts y cómo se puede reducir las pérdidas. Las pérdidas se pueden también, lo puedes ver en otras temporalidades, una temporalidad un poquito más pequeña. Si estás, por ejemplo, tradeando en M30, puedes irte a M15 y en M15 ver la estructura que está pasando. Y ahí te vas a ir dando cuenta cómo esto mismo sucede, pero en temporalidades más chicas. Y darte cuenta,
Si tú ves que está haciendo estructuras alcistas que ya no está respetando el alto, entonces ya de entrada te puede dar ahí una noción de que el mercado se te va a ir en contra. Cuando hay breakouts no tenemos en cuenta los Fibonaccis. Es que esto que te estoy explicando no involucra en este momento a Fibonacci. O sea, no ocuparíamos Fibonacci para todo esto que te estoy diciendo. O sea, realmente en la nueva operativa, en la forma como estoy viendo el mercado, cómo estamos operando, realmente no se ocupa. No se ocupan ni líneas de tendencias, ni figuras, ni nada. Es simplemente soportes y resistencias, conceptos muy sencillos, muy simples, pero muy poderosos. Es así, muy sencillo. Ahora, si tú le quieres agregar otras cosas, también lo puedes hacer. También lo puedes hacer, pero yo te recomendaría que no lo hagas complejo. Pero bueno, al final de cuentas, siento que a veces la gente no aprende en cabeza ajena y a veces necesita experimentar. Y bueno, si después de que lo hayas hecho complejo y no tengas resultados, regresa otra vez acá y date cuenta que es simple y que no tienes que meterle tanto para tener buenos resultados. Cuando llegues a ese punto, ocúpalo como te digo. ¿Ok? Simplicidad, o sea, simplicidad. Yo sé, el Fibonacci y todo lo demás funciona, a mí me encanta, es muy chingón, pero lo quiero hacer muy simple, muy sencillo, así. ¿Ok? Y sí, obviamente el mercado todo el tiempo se mueve haciendo impulsos, retrocesos, haciendo ondas ABCD. Yo sé que sí lo hace. Y todo lo que habíamos explicado en el Surfer Scalper es vigente, todavía se puede aplicar en esto, no hay ningún problema, se llevan muy bien, pero yo estoy tratando de hacerlo lo más simple con esto. ¿Ok? Ahora, así de sencillo, este sería este es un breakout. ¿Ok? Este sería un breakout alcista. ¿Ok? Un breakout alcista y un breakout bajista. Y las dos formas de entrada. La más arriesgada, que sería con un impulso, una entrada por impulso, cuando hay bastante volumen, o la más conservadora, esperar el retroceso y ahora sí, una vela realmente que nos muestre que vamos en el sentido en el que nosotros consideramos. Ahora, ¿cuándo se da un fake out? Un fake out es muy parecido, de hecho, o sea, es lo mismo en la misma, eh, el mismo concepto. Estamos hablando de, eh, a ver, voy a borrar esto, voy a borrar esta parte de aquí un poquito para no tardarme tanto, ¿ok? Espero que ya le tomaron una foto a esta parte de acá. Sí, dice, entonces esta estrategia sería recomendable hacerla en Nueva York. ¿Y dónde? Sí, cuando hay más mercado, cuando hay más volatilidad. ¿Ok? Me preguntan que si en el simulador se pueden agregar más temporalidades. Sí, claro. En el video se explica bien cómo hacerlo. Vamos a estar trabajando con el simulador, ¿eh? No se preocupe. Pero es que tienen que tener estos conceptos, porque si no, me van a ver ahí haciendo trading y como que nos vamos a perder ahí. Es más difícil, ¿no? Que les explique. Ahí vamos a ir a hacer trading. Mira, dice Marisela que ya ha practicado, que excelente. Está buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando sucede este tipo de casos? Fíjate. El mercado, esto de acá lo voy a pasar, así, para acá, para que no nos estorbe, porque lo voy a ocupar ahorita. Vamos a decir que tú estás esperando, ¿ok? Todo esto de acá, ignórenlo, todo lo que está acá pasando acá. Vamos a centrarnos en esta parte, ¿ok? Acá, en esa parte. Entonces, vamos a decir que pasó exactamente lo mismo. Viene bajando el mercado, tuvo su movimiento, llegó a la resistencia, muy bonito, llegó al soporte, perdón, tiene un rechazo al soporte, empieza a subir, nos estamos acercando a la resistencia y la vela que sigue aquí rompe la resistencia
y se asoma su cabeza un poquito, ¿ok? Y lo que puede pasar, o sea, lo que también puede llegar a suceder es lo siguiente. A veces el mercado, en lugar de seguir subiendo, como lo habíamos dicho anteriormente, a veces lo que pasa es que hace esto, fíjate, y a veces esto lo puede hacer en diferentes magnitudes. Una es que se asome poquito, ¿ok? Que forme así su cabecita, y el siguiente momento, vamos a decir que asoma la cabeza, se cierra la vela por arriba de la resistencia, y la siguiente vela, ¿qué crees que hace? Sube tantito, te muestra como que va a subir. Haz de cuenta que te muestra esto. ¿Qué pasó ahí? Haz de cuenta que la siguiente vela te muestra como que va a subir. Ah, chinga. Perdón. Mire, ahí está. Te muestra como que va a subir y no lo hace. Es que como estamos muy chiquitos, no me da chances que nada más, o es aquí o acá. No me permite. Bueno, lo que quiero dibujar es la mecha, ¿no? Quiero dibujar una mechita aquí. ¿Te das cuenta? Se asoma, parece que va a subir bastante, ¿ok? Parece que ya se va para arriba, ya está subiendo, y de repente, ¿qué crees? Que esta vela que estaba aquí, ¿ok? Que parecía que estaba subiendo, la siguiente vela, ¿ok? Esta vela sube, dices, ya se fue. ¿Y qué crees? Que baja, y cuando empieza a bajar, se forma una mecha así. Se forma una mecha, y luego, ¿qué crees que pasa además? Forma su mecha, y la siguiente vela, en lugar de respetar el soporte, ¿ok? En lugar de respetar el soporte, cierra por debajo del soporte. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué estaríamos, qué habría pasado ahí? A ver, ahí, ¿qué fue lo que pasó? O sea, subió por arriba de la resistencia, quiso irse y se regresó. En lugar de respetar el soporte, ahora se dibujó por debajo de la resistencia. Perfecto, dicen. Fue un falso rompimiento. Un fake out. Esto es un fake out. Un fake out es un falso rompimiento. Eso quiere decir que nos dio a todos la idea de que se iba a romper, que se había ido y no lo hizo. Se regresó. Cuando un fake out ocurre, primero que nada decirte que los fake outs en realidad no se pueden predecir así de la nada. No puedes decir tú, no, pues va a pasar a fuerza ahora o algo así, o mira, o sea, como que tú lo puedas decir antes de que suceda, no puedes saberlo, o sea, nadie sabe eso. Es algo que sucede, pero lo que sí podemos hacer es cómo actuar. Cuando eso sucede, ¿qué hacer? Entonces, lo que tienes que hacer es, primero, si tú metiste aquí un trade, por decir algo, vamos a decir que tú metiste aquí un trade, ¿no? Si tú metiste un trade así, y la siguiente vela, por decir, vamos a decir que fuiste conservador, y tú ibas para arriba, ¿no? Entonces, si la siguiente vela rompe este bajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podrías hacer? De entrada ya te está diciendo mucho. ¿Me explico? Por eso te expliqué antes lo de estructura de mercado. Porque en realidad, al estar haciendo eso, tú te puedes dar una idea muy clara de qué es lo que viene. Porque cuando hace esto, cuando rompe esta resistencia y se empiezan a formar altos más altos, lo que tú esperas es que simplemente estos sean respetados. Y si no fue respetado, si no es respetado, entonces hay una probabilidad muy grande de que siga bajando. Vamos a decir que no bajó por completo, que todavía estamos dentro del trade, pero ya rompió este bajo. Si es esto, entonces aquí donde tú puedes cerrar parciales y decir, ¿sabes qué? Prepárate para perder. Básicamente es lo que yo te diría. Prepárate para perder. O sea, ya listo, ya no hay más. Ya, güey, pues ni modo, te entraste en un fake out. Prepárate para perder. Y el momento inminente es cuando esta vela rompe, sigue bajando, sigue formando estructura bajista. Si lo sigue haciendo y se dibuja por abajo, pues adivina qué es que va a pasar. ¿Qué podría pasar aquí en este punto?
Para abajo, dice Luis. Exacto. Cuando eso sucede, te toca tu stop loss, por supuesto. Sí, fíjate, aquí lo locochón es, o sea, güey, si ya te está avisando que va para abajo y ya rompió estos bajos, la neta, prepárate para perder. Y yo diría que es muy inteligente no darle chance de que toque tu stop loss por completo y de perder lo máximo que puedes perder. O sea, puedes manejar tu riesgo y decías que ya no, o sea, ya no es lo mismo, ¿sabes? O sea, ya vi que viene en mi contra. Entonces, la neta, ya no tengo que apostar lo mismo. O sea, ya me retiro, arriesgo menos, le quito dinero, ¿no? Sí voy a perder, pero pierdo menos. ¿Me explico? Porque si tú dejas que esto suceda, pues lo que va a pasar es esto, posiblemente. Es muy posible, porque se dibujó ya por debajo. Entonces, al hacer esto, pues venga. Y ahí es también donde tienes que aprender a irte con el mercado, ¿no? Aprender a cambiar. Hasta dónde puede, no quiere decir que siempre va a bajar hasta el nivel más bajo, sino que a lo mejor puede ser que baje hasta ciertos niveles. A lo mejor si tienes por aquí alguna resistencia, puede ser que llegue a ella o incluso pueda consolidar. Pero lo cierto es que no rompió, ¿no? Como se esperaba y simplemente se volvió a meter. Cuando esto sucede, normalmente cuando hay un falso rompimiento, normalmente lo que sucede es que se va en la dirección contraria. O sea, si te fintió de que iba a subir y no lo hizo y se vuelve a meter a la resistencia, lo más seguro es que esto suceda. Y no nada más aquí, incluso a veces se va más. Estamos hablando de que baja con fuerza. ¿Ok? Sí, como si se derrite. O sea, esto es muy normal. Y esto es aquí lo locochón es, esto te va a servir mucho porque muchas veces te llega a pasar esto. Fíjate, no cierras sino que a veces incluso estúpidamente, la verdad, metes otro trade en contra. Metes otro trade en contra y a veces quitas el stop loss y vas metiendo operaciones en contra. Y te la llevas así. ¿Me explico? Cuando deberías de haberte dado cuenta de que el mercado simplemente ya fue un falso fake out, fue un fake out, un falso breakout, y puedes tomar a tu favor la tendencia. Cuando te casas, este tipo de fake outs son horribles porque van totalmente en tu contra. Y tú tomaste todas las operaciones perfectas, pero en contra. Tomaste desde acá la compra, acá también, o sea, las tomaste, si hubieran sido ventas, estarías forrado, pero fue al revés. ¿Te ha pasado? A ver, ahí díganme si les ha pasado. Sí. Bueno, es eso, básicamente es eso. Este es un fake out y lo vas a notar mucho. Necesito que lo veas en el gráfico. Vamos a ver un caso rápido, porque ya se hizo tarde, de hecho. Se me hizo ya se hizo tarde, está haciendo tarde. Y ahorita ya viene Osvaldo. Un fake out está aquí, mira, de hecho. Mira, ve, observa. Observemos esto. Hay una resistencia, digo, un soporte bien formado. Ve cómo hubo un rechazo, empezó a hacer altos más altos, después regresa otra vez, ve cómo se detiene en el soporte, lo rompe, fíjate cómo rompe, ¿ok? Fíjate cómo todavía sigue bajando, o sea, de hecho sigue formando una estructura bajista, ¿ya viste? Si lo alcanzan a ver, me gustaría que me dijeran si lo alcanzan a ver, porque aquí ese es un falso rompimiento. Esto, ve, rompe y la siguiente, ¿qué pasó? Mira, se regresa. O sea, ya no formó un alto más alto, la siguiente vela ya no forma un bajo más bajo, ya no sigue bajando, se regresa, de hecho ya se forma una vela alcista, está bien, hasta aquí todavía pensamos que podría ser pues simplemente un retesteo de la zona, y de repente, ¿qué crees que pasó? Se regresa en contra, rompe la resistencia, ¿ok? Se regresa a la resistencia y ve qué es lo que pasó. Se fue completamente en contra. ¿Ya viste? O sea, no rompió en realidad bien. O sea, rompió, pero no pudo mantenerse de este lado y se regresa otra vez.
Y al regresar se ve como regresa con fuerza. ¡Fuas! Con mucha fuerza. Luego regresa otra vez y ve aquí cómo respeta, ¿no? Respeta la zona, pum, y se baja. ¿Ok? Entonces, es importante que lo vean, me gustaría que lo estudien. De hecho, ve aquí, ve lo que pasó, mira, ve. Ve cómo se rompe la resistencia, parece que va a bajar y luego se regresa. Ve aquí como troleó. Y estamos hablando de M30. O sea, que siempre va a haber un cierto tipo de troleo, o sea, siempre va a haber chance ahí, pero es cuestión de que te des cuenta qué es lo que está pasando. Una vez que se formó esta, ve lo que pasó. Ya se separó de esta resistencia y ve. Todavía siguió subiendo bastante. Y ve cómo las velas van haciendo altos más altos, ¿ya viste? Hasta que ya no puede seguir. Esta vela de aquí ya no es un alto más alto y la siguiente respeta este alto y empieza a bajar. Hasta que se encuentra otra resistencia, otro soporte, perdón, forma un alto más alto y empiezan a subir. Y otra vez. Ve cómo regresa otra vez a la misma resistencia y empieza a bajar. Aquí lo mismo, mira. Mira, ve. Como regresa al soporte, lo intenta romper, pero ve cómo no cierra. ¿Ya viste dónde cerró? Cerró por arriba de la resistencia. O sea, era para que retesteara aquí y siguiera bajando, pero no lo hizo. Se mete otra vez, retestea el soporte y nos vamos. Y es muy probable que llegue hasta este punto. Sí, es muy importante. Depende de qué tipo de trader seas, de qué tan seguro quieres tomar tus trades. Es importante el retesteo. Me preguntan si es importante el retesteo. Sí, pero no siempre va a pasar. Lo tienes que saber también. No siempre va a pasar. No siempre va a pasar. Mira, por ejemplo, observa esto. Observa esto. Mira, vamos aquí. Aquí hay una zona, ¿ya viste? Mira, aquí hay un falso rompimiento, se va. Acá también, se va. Mira, aquí la respeta. ¿Ya viste? Respeta este, y luego después ya no puede seguir subiendo, se encuentra con una resistencia. Se encuentra con una resistencia, ya no puede seguir subiendo, regresa otra vez al mismo soporte, lo rompe y aquí ve cómo se va con fuerza. Y te da el movimiento. Recuerda, no va a bajar infinitamente, no va a subir infinitamente, se va a acercar hasta un cierto punto. Y es por eso que también tienes que aprender a tomar parciales. Una vez que ya se dio tu movimiento, tienes que aprender a salirte con tus ganancias y aprender a poner un break-even y dejar correr cuando se tengan que dejar correr. ¿Cuándo dejaríamos correr, por ejemplo, por decir algo? ¿Cuándo podríamos decir, ok, dejar correr? ¿En qué momento? Por ejemplo, en este caso. En este caso, mira, espérame. Por decir algo aquí, ¿no? Vamos a decir que estas sean velas, o sea, son velas de 30 minutos, ¿no? Entonces tú ya te diste cuenta que aquí hay un movimiento amplio y aquí hay un rechazo, ¿no? Entonces, cuando se vuelve a meter, vamos a decir que tú entras aquí, en compra. ¿Ok? Vamos a decir que tú entras en compra aquí. Entonces, cuando ya se movió 10 pips, o 15 pips, o 20, lo que tú quieras, cuando te gusta a ti, cuando tú te sientas seguro, que okay, ya se movió tantos pips, yo puedo cerrar parciales, protejo y dejo correr. ¿Hasta dónde dejas correr? Pues puedes decir, bueno, pues voy a dejar correr pues hasta que llegue a esta resistencia, porque hay un amplio rango, o sea, del lado izquierdo me doy cuenta pues, que hay un movimiento bastante amplio, puedo dejarlo correr, pero también puedo pensar en que puede pasar esto, que llegue hasta este nivel, tú lo dejas correr, pero tú ya protegiste tu trade. Por si llega a pasar esto, pues listo. Sí se cierra, pero tú ya ganaste. Ya nada más dejas correr una parte de tu trade. ¿Okay? Y aquí se cerró, pero muchas veces no se va a cerrar y te vas a llevar todo el movimiento. Un movimiento que a lo mejor tú no esperabas que sucediera, o sea, del todo, que dijeras, bueno, sí quiero que pase, pero pues tampoco sé si va a suceder y lo dejas correr. Y tú ya, pues ya, o sea, ya dejas abierta tu operación, ¿no? Sabiendo que debes de cerrarla en un cierto punto, ¿no? No dejarla correr para siempre, porque pues, ve lo que pasa.
Bueno, pues creo que con esto terminamos el tema. Hay mucho que explicar, hay mucho, mucho, mucho. Puedo estar hablando horas, podría yo creo que dar semanas clases. Puedo hablar mucho del tema, hay mucho que ver, hay mucho que hacer de trading. Vamos a seguir trabajando con todo esto. Espero que les haya gustado la clase. No la quiero hacer más larga. Vamos a seguir con más de esto. Pónganlo en práctica, véanlo, obsérvenlo, hagan mucho trading, ocupen el simulador, ahí les dejé todo para que lo puedan ocupar. Y déjenme saber si les gustó la clase que les acabo de dar. Y si les queda bien el horario también en el que estamos trabajando ahorita. Ya se hizo más tarde, no quería que fuera tan tarde, pero ya me aventé casi 2 horas. Pero bueno, cuídense mucho, les mando un abrazo y ahorita ya vienen clases de chatismo con Osvaldo, ¿sale? Cuídense mucho, les mando un abrazo, subo la clase ya pronto. Chao, chao, buenas noches.